Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos como invitado a Pedro Pablo Fernández, es analista político, abogado y especialista con formación en economía política, sobre todo en políticas públicas, con una sólida presencia en el análisis de la situación venezolana. Como director del centro, ejerce una función como director del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC. Y ya se ha destacado por su capacidad para plantear soluciones con un enfoque estratégico y nuevo. Ha insistido en esa Venezuela que necesita acuerdos que promuevan el empleo, la inversión, el desarrollo de instituciones y bienestar para la familia, así como una política de unidad que se dé la participación más activa de la ciudadanía. Pedro Pablo, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Un placer compartir contigo. He visto varios programas tuyos, todos muy buenos, donde se habla de mucho contenido, de muchas cosas positivas para Venezuela, y para mí es un placer compartir este espacio contigo. Gracias a ti. Eh, Pedro Pablo, hay un reto y un principal obstáculo que podemos visualizar sobre el tema económico. Tú señalas que la economía nacional atraviesa esa crisis profunda y que recuperar todo lo que se ha perdido va a necesitar pues de mucho trabajo, de mucha inversión, de muchas políticas integrales de crecimiento. ¿Cuáles son esos principales retos que para Pedro Pablo significa esa Venezuela, esa nueva Venezuela, esa reconstrucción de Venezuela? ¿Y cuáles podrían ser esas oportunidades que podemos tener en este momento para que los venezolanos visualicen una posible salida dentro del sector, dentro de los diferentes sectores, agricultura, energía, industria, comercio, generar empleos que es tan necesario hoy en día para los venezolanos, empleo dignos, ¿no? Me refiero. Sí. Mira, Venezuela se le está abriendo ahorita, en este momento, una ventana de oportunidades gigantesca. Venezuela puede producirse en los próximos años una explosión de crecimiento enorme. Y explico un poco por qué. Todo esto, los anuncios de inversiones petroleras y además el fin de las sanciones permite que Venezuela pueda desarrollar todo su potencial. Cuando tú tienes un país desarrollado que está utilizando todos sus recursos naturales, su fuerza laboral, sus activos, su capital, lo están utilizando de forma plena, se les hace mucho más difícil crecer. Si tiene que haber innovación tecnológica, etc. Venezuela viene de haber tenido un Producto Interno Bruto en el 2012 de 830 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto hoy es 82 mil millones. O sea, hay una caída del Producto Interno Bruto venezolano de más del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un montón de recursos naturales que no estamos usando, una fuerza laboral que está utilizándose muy poco, mucho desempleo, mucho empleo precario, mucho empleo no productivo. Por eso tenemos unos salarios muy pobres en Venezuela. Entonces nosotros estamos subutilizando todos nuestros recursos, tenemos una industria que trabaja al 10% de la capacidad que tiene. Aquí está todo por hacer. El anuncio de las inversiones petroleras y toda la intención que ha manifestado el presidente de los Estados Unidos, reuniendo además a las empresas petroleras más importantes norteamericanas para que vengan a invertir aquí, hace que los inversores del mundo entero estén viendo a Venezuela como una oportunidad de negocio gigantesca. Si Venezuela en los próximos 10 años puede crecer más que ningún país, por el efecto rebote. Es decir, tenemos una capacidad instalada, tenemos unos recursos inutilizados y toda esa inversión puede tener una rentabilidad mayor que en ninguna parte. Es decir, se nos abre una oportunidad gigantesca. Venezuela es especialista en perder oportunidades. Hemos perdido oportunidades desde hace un montón de años y esta oportunidad, un poco el debate que yo estoy tratando de plantear y que voy a insistir mucho desde las plataformas que tengo para comunicarme, que he podido hacerlo con algún éxito, con más éxito del que yo me hubiera esperado. Yo creo que la voy a poner todo y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por generar un gran debate en el país sobre qué hacer con esta nueva oportunidad que tenemos, que así como hay oportunidades, se enfrentan muchos retos y muchas dificultades que vencer, ¿no?
pero bueno, Venezuela se le está abriendo una ventana de oportunidades gigantesca en este momento. Fíjate, Pedro Pablo, dentro de todas estas posibilidades que tenemos, Venezuela es conocida a nivel internacional por ser un país petrolero y es una potencia clara, visible, de salir de esta crisis. Tiene esas vastas reservas de petróleo demostradas, riquezas incalculables. em, em, Se resalta la necesidad de generar unas condiciones óptimas para poder invertir en ese espacio energético o ese producto de exportación venezolana. ¿Consideras que es el petróleo una vía para poder rescatar, apalancar un poco esa estrategia para salir de la crisis económica, no solo de exportación, sino también el motor de inversión y empleo? Se buscaría la forma de construir un lugar energético donde, donde el venezolano, los jóvenes venezolanos puedan ver en este sector unas posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. Sí, buenísima pregunta. Yo creo que el petróleo es un recurso que tenemos valiosísimo para la recuperación de Venezuela. Creo que tenemos que romper con el esquema del rentismo petrolero y la dependencia del petróleo y tenemos que desarrollar la economía. Pero el petróleo sin duda es una palanca, o sea, sin petróleo a Venezuela le costaría muchísimo más recuperarse. Con petróleo tenemos todas las posibilidades de recuperarnos bien y rápido. Porque bueno, es una riqueza natural muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en el pasado que está mal? Es un poco el rentismo petrolero, es depender de la renta. Entonces, cuando la renta es grande, porque los precios del petróleo suben, aquí hacemos una fiesta y ponemos todo ese dinero a circular en la economía y hay una sensación de prosperidad, pero una vez que los precios bajan, quedamos muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Sufrimos de una cosa que se llama la enfermedad holandesa. Se llama la enfermedad holandesa porque la sufrió Holanda de primero, productor de gas importante, subieron los precios del gas y a Holanda en lugar de irle bien le fue terrible. Lo mismo que ha pasado en Venezuela, con el aumento de los precios del petróleo, Venezuela ha terminado estando más pobre de lo que estaba cuando los precios del petróleo se mantuvieron constantes y no tan altos antes de 1974. Lo que pasa con esto es que suben los precios del petróleo, le entran al país un montón de dólares, la moneda se aprecia, es decir, hay un montón de dólares y es la misma cantidad de bolívares. Entonces el bolívar pasa a ser muy fuerte con relación al dólar. Ocurre, la gente lo recuerda con Chávez, con Cadivi, con todos los dólares preferenciales para importaciones, se hacen muy baratas las importaciones y se hace muy caro producir en Venezuela. Entonces todo eso va en detrimento de la producción nacional. Mientras los precios del petróleo están altos, veíamos a Chávez diciendo vamos a importar no sé cuántos cabezas de ganado, no sé cuánto pollo, vamos a importar, 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 y resulta que todo eso va en detrimento de la producción nacional. Se acaba la producción nacional, se destruye el aparato productivo, se destruye el empleo, y cuando los precios del petróleo bajan, pues no tenemos cómo mantener nada. Eso aunado a que cuando nos entra esa cantidad de petróleo, sentimos que somos ricos y entonces gastamos muchísimo, el gobierno crece, empieza a gastar cada vez más, incluso un fenómeno que ha pasado siempre, que es que cuando los precios del petróleo suben, el país se endeuda más. Ocurrió con Carlos Andrés Pérez en el 74, cuando inició su gobierno, ocurrió con Luis Herrera Campins, con la bonanza petrolera del 79, cuando cayó Isa de Irán, y ocurrió con Hugo Chávez, es decir, el país lleno de petrodólares y además endeudando a Venezuela. Una vez que los precios del petróleo caen, el país está destruido. Tenemos que aprender de las lecciones que hemos vivido por ser un país productor de una materia prima tan importante como el petróleo. Esta ola de inversiones que tiene que venir, por eso digo que es importantísimo generar un debate sobre qué hacer con esa riqueza petrolera. Tenemos un ejemplo clarísimo, espectacular, que es Noruega. Noruega ha sido capaz de desarrollar una política y una administración de su riqueza petrolera que en lugar de gastarla y en lugar de armar una fiesta cuando suben los precios del petróleo, lo que han hecho es ahorrarla. Crearon un fondo de inversión gigantesco. Noruega no mete un bolívar, es decir, Noruega vende petróleo y todo lo que le ingresa por concepto de petróleo lo pone en el fondo. Y es el fondo el que va creciendo, un fondo de inversión enorme que hoy es el fondo de inversión más grande del mundo. Y el gobierno solo toma el 4% de los intereses que genera el fondo. No puede tomar más. El fondo noruego el año pasado generó 11%
de interés de rentabilidad y el gobierno solamente tomó el 4%. Es decir, ese es un fondo que va creciendo como una bola de nieve. Y ese 4% representa 20.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Noruega ha permitido que la economía se desarrolle y ha incentivado el desarrollo de todas las áreas económicas y ha guardado su riqueza petrolera, que hoy es capaz de garantizar un montón de servicios sociales muy importantes. Es decir, pero porque desarrollaron un modelo que les permitió ahorrar y con ese ahorro ahora tienen garantizado un nivel de vida en Noruega espectacular. Yo creo que nosotros debemos seguir el camino de Noruega, que lo ha hecho de forma magistral, administrar esa renta petrolera que puede aumentar en los próximos años de manera inteligente y romper con una herencia que tenemos de que nos ha empobrecido cada vez más. A pesar de que somos un país que produce una riqueza enorme a partir del petróleo, pues esa riqueza no la hemos sabido utilizar para el desarrollo nacional, sino todo lo contrario, ha sido un obstáculo que nos ha terminado convirtiendo en una economía muy, muy chiquita y muy pobre. ¿Cómo ves tú esta nueva ley que se está presentando ahorita y que, bueno, ha generado un montón de polémicas, su aprobación? ¿Cómo ves tú el impacto que pueda tener esto en el futuro, en los próximos, en el corto plazo para la industria petrolera? Mira, esta nueva ley contempla todas las cosas que ha venido pidiendo la empresa privada y que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo para que se desarrolle la industria petrolera. Hay una asociación, la Asociación de Hidrocarburos de Venezuela, que es una asociación que estaba integrada por todas las empresas privadas que estaban en asociación, en empresas mixtas con PDVSA, es decir, ahí estaba Chevron y todas las empresas rusas, las chinas, todas participaban en esta asociación. Yo tuve el privilegio y además agradezco mucho siempre a Luis Javier Grisanti, que fue el presidente de la asociación por muchos años, que me invitaba todas las semanas y yo ahí agarraba clases de petróleo. Y porque esa era una asociación donde estaban las empresas pidiéndole al gobierno, bueno, que hiciera reformas para que el modelo de negocio petrolero fuera más atractivo, para que pudiera haber inversión y para que pudiera aumentar la inversión en materia petrolera. ¿Qué es lo que pasaba con el petróleo y qué es lo que ha pasado y por qué se ha destruido la producción petrolera que se empezó a destruir antes de las sanciones? Después las sanciones también tuvieron un efecto, pero mucho antes empezó a caer la producción petrolera. ¿Por qué cae? Porque el gobierno plantea un modelo de negocios que es poco atractivo y en el mundo hay muchísimo petróleo, es decir, todas esas empresas tienen donde invertir sus recursos y los van a invertir donde van a obtener una mayor rentabilidad. Entonces en Venezuela todo el modelo de negocio petrolero era terrible. El problema del tipo de cambio los afectaba mucho porque ellos vendían petróleo, les pagaban en dólares, con esos dólares ellos tenían que ir al Banco Central a cambiar en bolívares a la tasa del Banco Central y pagar sus operaciones en bolívares a la tasa del Banco Central. Ahí perdían un montón de plata. Después los impuestos, la carga impositiva en Venezuela es gigantesca, está por encima del 90%, cuando en el mundo la carga impositiva está en 60%. Es decir, una empresa privada que hoy invierte en Venezuela, su tasa de retorno es muy pequeña en relación a cualquier otro país petrolero donde pueden invertir. Entonces, ¿por qué van a invertir en Venezuela? Entonces, la ley está de alguna manera corrigiendo todas esas cosas. Está haciendo que el negocio petrolero sea mucho más atractivo. Está, por cierto, estableciendo en su articulado hay una presencia mucho más de garantías al Estado de Derecho, a la propiedad privada, a la posibilidad de que las empresas puedan recibir su rentabilidad de forma transparente. Hoy las empresas están obligadas a trabajar en empresas mixtas con PDVSA, donde PDVSA tiene la mayoría accionaria. Y eso es un problema que genera una burocracia gigantesca. Esas empresas están acostumbradas a sistemas muy eficientes, donde pagan a sus proveedores, donde a tiempo y donde cumplen sus responsabilidades. En esas empresas mixtas con PDVSA, pues se retardan los pagos, no le pagan a los proveedores, pierden créditos precisamente por todas estas razones, y después incluso a la hora de repartir las utilidades del negocio, PDVSA paga tarde. Entonces, todas estas cosas son cosas que van desestimulando la inversión y por eso empezó a caer fuertemente la producción petrolera en Venezuela. Después llegaron las sanciones y por supuesto que generaron un efecto mayor porque ya las empresas tenían prohibido invertir en Venezuela. Pero bueno, toda esta ley viene a corregir todas esas cosas y son planteamientos que hemos venido haciendo desde hace muchísimos años y que finalmente, bueno, a partir de todas las circunstancias que ha habido unos cambios importantes. Creo que a Venezuela se le abre un espacio bien interesante para la inversión petrolera ahora. Sí,
Cambiando un poco de tema, y es un tema, creo que para todos aquellas personas que se dedican al ámbito político, el tema social, ya no se puede mirar de la misma forma antes de Chávez y antes de todos los cambios que han pasado en Venezuela. Este, Ese reto social, esa reconstrucción de una u otra forma de la ciudadanización venezolana, pasa por un proceso bastante difícil, bastante complejo. El venezolano ya no es el mismo, el venezolano interpreta las realidades de forma distinta y ve donde antes no daba importancia a cosas que pensábamos que no eran, que para el venezolano no era importante, en este momento sí, y se han vuelto muy exigentes a la hora de buscar un camino, de conseguir cuáles son los espacios más indicados para avanzar. ¿Cuáles son esos retos sociales más urgentes que tú crees que deberían darse, presentarse para que el venezolano sienta confianza y pueda ver en en una propuesta política una posibilidad de salida? Mira, yo creo, y un poco lo que yo estoy dedicado en alma, vida y corazón, es a producir en Venezuela lo que hemos denominado la batalla cultural, es el cambio cultural, el cambio de mentalidad sobre muchas cosas. Creo que hay un momento espectacular. ¿Qué ha pasado en Venezuela desde hace muchísimo tiempo? Desde los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Se le fue diciendo a la gente que nosotros éramos un país rico y que como éramos un país rico, bastaba que el Estado distribuyera la riqueza petrolera para que todos viviéramos bien. Y un poco de esa sensación de que nuestro bienestar y nuestro futuro depende del Estado. Una cosa absolutamente absurda. Nunca podemos poner la suerte de la gente en manos del Estado. Y eso fue creándose una idea, repito, falsa de que somos un país rico y que el Estado le corresponde resolvernos todo. Yo creo que esta experiencia que hemos vivido en los últimos años del socialismo del siglo XXI ha provocado en la gente un despertar. Está clarísimo, la gente tiene muy claro hoy que no es posible vivir del Estado, que vivir del Estado es pan para hoy, hambre para mañana, que la superación de la pobreza tiene que venir por el esfuerzo personal, por el trabajo, por la disciplina. Y la riqueza en Venezuela hay que generarla, ¿no? No es verdad que somos un país rico, nosotros tenemos un recurso natural muy importante, pero la riqueza hay que multiplicarla, no distribuirla. En Venezuela hemos distribuido la riqueza y ahora no tenemos nada. En Noruega se han dedicado a multiplicar la riqueza y ahora somos un país rico. Entonces, todo esto requiere un cambio cultural que yo creo que están todas las condiciones dadas, sobre todo, repito, por las consecuencias de la crisis que provocó el socialismo del siglo XXI. La gente se ha dado cuenta y yo lo veo en todo el país. Yo recorro Venezuela entera y yo escucho a la gente y hablo con la gente. Y lo que tú más escuchas de la gente, lo que me llena más de satisfacción es cuando todos te dicen, yo no quiero que el Estado me regale nada, yo no quiero bolsas de comida, yo no quiero cajas claras, Mm. yo lo que quiero es tener un trabajo digno y las oportunidades y las herramientas para poder desarrollar y poder ganarme el sustento de mi familia con mi propio esfuerzo. Yo creo que estamos en un momento espectacular para hacer un cambio de paradigma en la población venezolana y construir una Venezuela próspera y una Venezuela que tiene todo, además, porque tenemos los recursos naturales, lo que nos falta es desarrollar políticas que ayuden a utilizar esos recursos naturales para el desarrollo de los seres humanos y de las familias venezolanas. Creo que hay una oportunidad de oro. Esto de Sí, alguna bueno, manera tiene, ¿sí? sí, te escucho. De alguna manera, Son muchos años y además hemos tenido un liderazgo político que cae siempre en la demagogia y en ese planteamiento falso del gobierno y de la oposición, de yo te voy a resolver y si yo soy presidente. Ese juego de la manipulación con la pobreza para lograr objetivos políticos ha sido perverso en Venezuela y yo creo que se están abriendo las puertas para un liderazgo político que habla con la verdad y que invite a la gente al esfuerzo, al trabajo, a la disciplina para que saquemos este país adelante. está claro que todo este tiempo ha servido para construir una madurez política en la sociedad, no importa en qué nivel social se encuentre y en qué condición académica se encuentre. La madurez está y creo que va a reflejar mucho esa condición de buscar posibles figuras políticas. Hay una división, pero hay una división social dada por esa
purificación ideológica, esa polarización profunda que está en la sociedad, que de una u otra forma tiene un sentido claro y no se debería ver desde un aspecto negativo la división. ¿Por qué? Porque entender la importancia de esa división, entender la naturaleza del problema, pues va a darle las herramientas necesarias a cualquier propuesta política enfrentar esa situación. La gente no está buscando una unidad de forma consensuada, ¿no? Si es esto, por aquí nos vamos todos, no, la gente está buscando una propuesta, está buscando soluciones, está buscando algo mucho más tangible, mucho más visible dentro de la realidad. En un contexto donde la división ideológica que viene manipulando todo ese entramado social ha condicionado el debate nacional y en este momento cada vez se ve más claro la división que hay entre los venezolanos. Cómo entiendes la necesidad de una purificación ideológica, para llamarlo de una forma que permita superar esos extremos, fomentar una cultura política basada en un cambio diferenciador con el pasado, ¿no? Que pueda decir, mira, ya la propuesta que se está trayendo no tiene nada que ver con el pasado, ni con el pasado chavista, con el pasado madurista, sino también con el pasado, los errores del pasado que se cometieron durante esos 40 años de democracia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el venezolano entienda esa necesidad de buscar esa purificación ideológica? Mira, sabes que yo creo que más que purificación ideológica, ¿qué es lo que está planteado? Nosotros somos un mismo pueblo, tenemos una misma cultura, un mismo idioma, un mismo Dios, es decir, tenemos un montón de cosas en común. Culturalmente, todos los venezolanos nos parecemos mucho. La división ideológica es una cosa que se ha construido artificialmente para dividirnos, pero en realidad es artificial. Así que, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere cualquiera venezolano que vea este programa? ¿Qué quisiera tener? Un país que aproveche sus recursos naturales para desarrollarse, un país donde se pueda superar la pobreza, donde todos los venezolanos podamos vivir con dignidad, un país donde haya respeto por los derechos humanos, un país donde haya democracia, un país donde podamos elegir el gobierno, un país donde haya paz y convivencia. Si no existe un solo venezolano que tú le digas cuál es el país que quieres, que no te describa lo mismo, porque todos queremos lo mismo. La diferencia puede estar en las visiones que cada uno tiene de cómo alcanzar ese objetivo, cómo lograr llegar a ese país. Pero en general los venezolanos queremos un país donde reine la armonía, donde reine el amor, el afecto entre todos y donde cada uno de los venezolanos tenga una oportunidad de superarse. De superarse no a partir de las dádivas del gobierno, sino superarse a partir de su responsabilidad, su trabajo, su esfuerzo. Y la suerte de cada uno de nosotros no está divorciada de la suerte general del país. Es decir, yo no puedo alcanzar mi felicidad en Venezuela de forma aislada. La única forma que yo tengo para vivir con plenitud en mi país es que nosotros podamos tener un país normal donde todo el mundo tenga oportunidades de superación. Y está muy claro además cómo se hace para producir riqueza en la economía y cómo se hace para superar la pobreza. Ha habido mucha manipulación, pero nosotros estamos venciendo todas esas mentiras que se han construido, porque la verdad es que en el mundo entero, cuando tú haces un estudio de todos los países que han tenido éxito, que hoy tienen riqueza y que hoy han logrado reducir la pobreza al mínimo, son países donde ha habido libre mercado, donde ha habido respeto a la propiedad privada, donde ha habido respeto al Estado de Derecho, donde ha habido reglas claras, y donde se respetan y donde hay además ambientes de convivencia entre todos. Entonces, eso es lo que tenemos que construir para poder aprovechar el enorme potencial que tiene Venezuela para generar oportunidades de progreso a todas las familias de Venezuela. En el algor venezolano conocemos la frase de que al picado de culebra hasta las lagartijas lo asustan. Y en ocasiones pues se entiende la preocupación de la sociedad en esas divisiones y en el no querer que todos sean encausados por un mismo carril. Em, la preocupación viene acompañado de ver algunas figuras políticas que ocasionaron pues en el pasado algún daño y que quieren nuevamente continuar buscando espacios en la política
personas que han sido señaladas por diferentes otras formas y que últimamente han salido pues, muy recurrentemente en las redes sociales, el rechazo y el descontento que tiene la sociedad venezolana sobre esta participación. Eh, ¿Crees tú que vamos a estar todavía luchando contra explicarle a a los grupos políticos de que el venezolano está buscando una salida distinta, una salida diferente, una salida fuera de esas intenciones o pretensiones individuales que tienen algunos políticos? Mira, esta es una pregunta fundamental en la que estás haciendo. Yo creo que Venezuela ha tenido un liderazgo político pobre en los últimos años, muy pobre. Yo siempre hablo de un ensayo que escribió Mario Briceño Iragorri por 1950, no sé exactamente el año, se llamó La traición de los mejores. Y ahí Mario Briceño Iragorri decía que la política no, los jóvenes talentosos, estudiosos, trabajadores, con ideales, se alejaban de la política y se dedicaban a sus asuntos personales, a montar empresas, a desarrollar sus proyectos de vida en el sector privado y habían dejado la política en manos de la mediocridad. A Venezuela ha hecho mucho daño en la campaña antipolítica, esa idea de que la política es sucia, que los políticos son sucios, porque si partimos de esa premisa, pues simplemente los jóvenes, talentosos, buenos, honestos, bueno, se alejan de la política si llegan al convencimiento de que la política efectivamente es para mediocres. Nosotros tenemos que reivindicar la política, porque la política no es sucia, los sucios pueden ser las personas que participan en la política, pero nosotros necesitamos a los mejores hoy participando en política. Yo estoy visitando todas las universidades del país, he tenido unas charlas buenísimas en la Universidad Central y los estoy animando a participar en política. Venezuela necesita mejorar la calidad de su liderazgo político, que ha dejado mucho que desear en los últimos años, y en una buena medida, la razón que explica esta crisis tan grande que estamos viviendo es que la política la hemos dejado en manos de los peores. Y yo aprovecho todas las oportunidades para invitar a todos los jóvenes talentosos, los que estudian, los que trabajan, los que se preocupan por el país, a que se involucren cada vez más en los asuntos públicos, porque Venezuela está necesitando hoy a los mejores. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Hemos tenido un liderazgo político que sin duda ha dejado muchísimo que desear y el país tiene que pasar esa página y el país tiene que buscar nuevos horizontes, nuevos liderazgos. Por eso es tan importante la batalla cultural, porque en la medida que la gente maneja los conceptos, en la medida que la gente entiende, en la medida que tú le explicas a la gente las cosas que han pasado en Venezuela, las razones del atraso, qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos hecho bien, en la medida que tú le dices a la gente, no le crean a los políticos que andan ofreciendo que les van a resolver todos los problemas desde el Estado, porque esos son unos demagogos y no les crean. En la medida que tú vas educando a la gente, y además, por ejemplo, que les vas explicando, cuando Hugo Chávez dice yo le voy a regalar casas y le voy a regalar comida y le voy a regalar todo y le voy a regalar bonos, y al final no tiene de dónde sacar esos recursos y lo financia con gasto inorgánico que genera inflación y que termina empobreciendo. Cuando tú vas abriéndole los ojos a la gente, que es lo que estamos haciendo nosotros, creemos que estamos haciendo una contribución importante para que la gente no se deje manipular, para que la gente no se deje engañar. Mientras más conoce la gente, pues más preparada va a estar para elegir, para votar, para escoger mejor. Decía el Libertador, la ignorancia, el peor enemigo de los pueblos es la ignorancia. Al final, nos someten más por la ignorancia que por la fuerza. Entonces, mientras más tengamos un pueblo educado, por eso nosotros estamos dedicados por entero a dar la batalla cultural y a ganar esa batalla, que es la más importante de todas las que tenemos que ganar. Sí, bueno, yo comparto plenamente el tema de la educación, creo que es uno de los áreas y temas que deberían ser de mayor importancia para cualquier persona que esté aspirando una posición política y que de verdad quiera Venezuela. ¿Cuál es la representación que tiene Pedro Pablo en este momento desde el punto de vista político? Muchos te asocian con el pasado, muchos te asocian con el vínculo con actores políticos del pasado. Pedro Pablo y su propuesta viene a ofrecer algo distinto fuera del pasado. Ya, esa pregunta obviamente tiene relación con mi padre, Eduardo Fernández, que fue un actor importante
en la Cuarta República, lo que se llama, que en realidad es la República Civil. Yo frente a eso tengo que decir varias cosas. La primera es que yo tengo diferencias grandísimas con mi papá y las tengo por razones obvias. Pertenecemos a generaciones distintas, no podemos tener la misma visión sobre las cosas. Tenemos los mismos valores, no tenemos la misma visión sobre un montón de cosas porque, bueno, hemos tenido experiencias distintas y discutimos bastante y las discusiones además son muy enriquecedoras para mí. Él fue, en efecto, un actor importante en la República Civil, pero él fue un crítico absoluto de los errores que se cometieron ahí, los errores fundamentales. Yo recuerdo cuando estaba chiquito me mandaron a hacer un trabajo en el colegio y yo le pregunté a mi papá cuáles eran los defectos que tenía, las cosas que había que corregir en la Cuarta República. Y él me habló de tres cosas. Me dijo, hay que reducir el estatismo, el exceso de estatismo le hace un daño terrible a Venezuela, hay que promover mucho más el libre mercado y sacar al Estado de la intervención de la economía, hay que descentralizar, es decir, Venezuela es un país muy centralizado. Y la tercera cosa es despartidizar. Decía, los partidos políticos ejercen una influencia sobre la sociedad muy grande. Cuando él fue candidato, su programa de gobierno se llamó La Democracia Nueva y el subtítulo era pues, de la democracia que tenemos a la democracia que queremos. Y ahí era una crítica absoluta a todo, los males que se habían desarrollado y los vicios de la democracia. Eduardo Fernández fue candidato y no ganó, ganó Carlos Andrés Pérez, perdió las elecciones. Yo creo que él hubiera sido un gran presidente y pienso que si él hubiera sido presidente, si hubieran hecho los cambios que él propuso en ese momento. Él incluso fue candidato en el 88 diciendo que había que romper con el modelo rentista y que Venezuela no podía seguir dependiendo del petróleo y que la gente tenía que superarse con su esfuerzo personal y no desde el Estado. Imagínate tú lo que fue esa campaña, él diciendo la suerte de la gente depende de su esfuerzo y de su trabajo, y Carlos Andrés Pérez, cuando fue candidato, lo que decía era, si votan por mí, regresamos a la Venezuela saudita de mi primer gobierno. Es decir, la Claro. invitación de Pérez es, votan por mí y todo va a estar de maravilla. El otro decía, hay que trabajar y hay que forzarse. La verdad es que es bien difícil que ganara una elección con esos dos discursos. Yo estoy absolutamente orgulloso de lo que él ha hecho por Venezuela y de lo que hizo en su vida política. Creo que fue un político que se entregó a Venezuela con una generosidad muy grande. Pero, repito, tenemos diferencias. Ahora, ¿cuál es mi visión sobre lo que hay que hacer? ¿Regresar a la cuarta? Jamás. Yo soy absolutamente crítico de la forma irresponsable como los gobiernos de Acción Democrática y COPEI manejaron la riqueza petrolera. Creo que lo hicieron muy mal y Venezuela perdió unas oportunidades de oro. Te voy a resumir lo que ha sido la historia económica de Venezuela para decirte qué es lo que yo quisiera que se hiciera a partir de ahora. Ningún país en el mundo creció tanto como Venezuela durante 50 años, desde 1924 hasta 1974, fueron 50 años de crecimiento económico sostenido sin inflación. ¿Qué fue lo que se hizo en esos 50 años? Eso arrancó con Gómez, apareció el petróleo. Gómez fue el gran creador del Estado, lo que había antes era un desorden completo, él puso orden a la hacienda pública y creó un Estado pequeño y eficiente. Él era un productor agrícola muy exitoso, no tenía formación académica, pero sí era muy ordenado, como todos los andinos. Era ordenado, era trabajador, era laborioso, era disciplinado, y así creó un Estado a la imagen y semejanza de lo que son los andinos, trabajadores, austeros, responsables. Ese Estado pequeño lo que hizo fue promover actividad económica privada, libre mercado, en las dos áreas que Venezuela desarrollaba, que era la de industria agrícola y pecuaria y la industria petrolera incipiente. ¿Qué hizo Gómez con la industria petrolera? Concesiones a todas las petroleras internacionales, en unos términos además muy generosos con las empresas. Lo acusan de antinacionalista esas concesiones, pero la verdad es que fue absolutamente provechoso para Venezuela porque esa generosidad que le dio a las empresas petroleras internacionales hizo que vinieran inversiones muy fuertes y Venezuela pasó a ser el primer país productor de petróleo en 1945. Es decir, sin esa política de apertura petrolera y de generosidad, Venezuela no hubiera desarrollado su industria petrolera en la velocidad que lo desarrolló. Entonces, libre mercado en materia petrolera y en materia agrícola y pecuaria, bueno, absoluto respeto a la propiedad privada y estímulo a la inversión privada. Es decir, lo que había en Venezuela era un montón de campesinos y hacendados, y cada campesino y hacendado, Gómez se procuró desde el Estado promover políticas que ayudaran a la inversión en esas áreas. Bueno, eso arrancó con Gómez y siguió con López Contreras, con Medina,
Después hubo el accidente del trienio Adeco y Pérez Jiménez siguió con esa política y siguieron los gobiernos de Betancur, León y Caldera. Ahí hubo, durante todo ese periodo de austeridad, un Estado pequeño y eficiente. Todo se acabó en 1974 cuando subieron los precios del petróleo, a Venezuela le entró un montón de petrodólares y nos volvimos locos. El Estado creció patológicamente, empezó a intervenir en la economía con subsidios, controles de precios, empresas del Estado. El Estado se hizo gigantesco y el Estado grande destruye la iniciativa privada y destruye el aparato productivo. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela desde 1974 hasta 1998 que llegó Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó prometiendo resolver los problemas de la Cuarta República y los agravó todos porque acentuó esa política del Estado que crece y crece y crece indiscriminadamente. Y repito, el Estado grande destruye los incentivos para el desarrollo de la economía. Hoy estamos viendo una crisis espantosa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Vamos a hacer lo que hicimos durante 50 años, que en esos 50 años, Roberto, Venezuela pasó a ser el cuarto país más rico del mundo en términos de Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, nosotros lo que hicimos fue construir un país maravilloso durante esos años. Pasamos a ser un país muy pobre cuando arrancó Gómez a ser el cuarto país más rico del mundo per cápita. Bueno, vamos a hacer lo que hicimos antes. Vamos a desarrollar una política de apertura, de atracción de inversiones en Venezuela. Hoy tenemos una oportunidad única para desarrollar el aparato productivo, para generar empleo, para generar riqueza. Y nosotros podemos, Roberto, en 10 años, nosotros podemos erradicar la pobreza en Venezuela y que la clase media pueda recuperar su poder adquisitivo. Hay varias cosas que hay que hacer. Respeto al Estado de Derecho. Nosotros tenemos, pues, sí, no hay forma de que vengan todas las inversiones si en Venezuela no hay plena vigencia del Estado de Derecho. Y plena vigencia del Estado de Derecho supone además que tengas un gobierno que tenga la legitimidad del voto. Es decir, si no tenemos un gobierno que esté legitimado por la voluntad popular, es muy difícil que vengan inversiones porque un país que no tiene un gobierno legitimado por el voto es un país donde no existe Estado de Derecho. Respeto al Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada. El Estado hacerse más pequeño. El Estado hoy produce una inflación gigantesca. ¿Por qué se produce la inflación? Porque es un Estado gigantesco que necesita gastar muchísimo, no tiene recursos, entonces imprime dinero inorgánico, pone dinero a circular en la economía y eso genera inflación y la devaluación que vemos también es producto del mismo proceso. Reducir el tamaño del Estado y estimular al sector privado para que invierta, para que recuperemos todo el parque industrial que está desde Tejerías hasta Tinaquillo en el estado Cojedes, todo ese parque industrial, recuperar nuestra producción agrícola y pecuaria, recuperar la producción petrolera, pero no para gastarnos esos reales, para desarrollar una industria petroquímica que genere empleo. Una de las cosas que genera atraso, que explica el atraso de los países del tercer mundo en vías de desarrollo, es que vendemos materia prima. Nosotros no debemos vender una gota más de petróleo, nosotros debemos desarrollar en Venezuela una industria petroquímica para agregarle valor al petróleo y vender los productos terminados, vender gasoil, vender aceite, vender caucho, vender plástico. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar, aprovechar ese recurso para desarrollar una industria petroquímica que genere muchísimos empleos, porque solo así vamos a poder sacar a todas las familias de la pobreza. En Venezuela está todo por hacer. Y esta es una oportunidad de oro que tenemos para sacar al país adelante y construir un país completamente distinto a este. Nuestros hijos pueden terminar viviendo y creciendo en un país completamente distinto al país en el que estamos viviendo hoy. Me dijiste, por lo que entendí, son cinco temas, cinco aspectos que estás trabajando. El respeto al Estado de Derecho, la recuperación del Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada y creo que me faltan tres. No sé si los comentaste durante la presentación. No sé si son cinco, pero vamos a ver si recapitulamos. Reducir el tamaño del Estado, es decir, Ok. el Estado gigantesco que creció patológicamente desde la cuarta, después con Chávez fue todavía muchísimo peor, pero este problema lo venimos teniendo desde antes. Fíjate, mira esto, Roberto, nosotros en esos 50 años que crecimos, la inflación era 1%. La inflación durante el gobierno de Rómulo Betancourt fue 1%, con Leoni fue 1.4%. Es decir, no teníamos inflación. ¿Por qué no teníamos inflación? Pues teníamos un Estado pequeño. El Estado grande es el que produce inflación. El Estado grande produce inflación porque el Estado necesita gastar más de lo que le ingresa
y lo hace imprimiendo dinero del Banco Central y bueno, todo eso termina generando una inflación gigantesca. Entonces, un Estado pequeño, reducir el tamaño del Estado, disciplina fiscal y disciplina monetaria. Apertura a la inversión. Apertura a la inversión significa hacer que la inversión encuentre en Venezuela un ambiente propicio. Eso pasa porque hay Estado de Derecho. Si ningún país va a invertir, si mañana vienen y las expropian, que fue lo que pasó con las empresas petroleras que estaban aquí cuando Hugo Chávez llegó, las expropió, las maltrató, las sacó a patadas, y todo eso hace que una empresa petrolera diga, yo no voy a invertir mi plata ahí, porque es mucho dinero, y ¿por qué lo voy a invertir en un país donde no hay reglas claras? Entonces, recuperar el Estado de Derecho y fundamental el derecho de propiedad dentro del respeto del Estado de Derecho tiene que haber un respeto escrupuloso al derecho de propiedad. Reglas claras. Reducir el tamaño del Estado significa además reducir los impuestos para que haya más incentivo al emprendimiento. Mira, cuesta muchísimo emprender hoy en Venezuela. Si con todo lo que te cobran de impuestos y todas las instituciones del Estado metidas cobrándote dinero como que te estuvieran persiguiendo, como que fueran tus enemigos, cuando el Estado tiene que ser un promotor de la inversión, porque es a partir de la inversión que se genera riqueza y que se genera empleo. Entonces, es un conjunto de cosas que tienen que acompañar para que haya un ambiente propicio para el desarrollo económico del país. Si nosotros generamos ese ambiente, que repito, pasa por resolver también el conflicto político. Como siempre, todo está perfecto hasta que interviene el factor humano. Si metemos la pata de los venezolanos, pues vamos a perder una oportunidad más. Yo, por el amor de Dios, ruego a Dios que tengamos la inteligencia suficiente para hacer las cosas que tenemos que hacer para resolver la crisis, el conflicto político agónico que estamos viviendo y más allá de las diferencias que van a existir, generemos en el país un ambiente de convivencia y de unidad para que podamos transitar este camino al desarrollo, ¿no? Como un aspecto aclaratorio, cuando se habla de unidad, y creo que, bueno, dejo más bien que tú lo enfoques, es cuando te refieres a unidad, ¿te refieres a unidad política o unidad en los venezolanos? ¿A qué tipo de Mira, unidad te refieres? buena tu pregunta, Roberto, y qué bueno que me pides que lo aclare, porque la verdad es que esto deja dudas. La unidad que yo aspiro no es política, porque es que, o sea, no, digo, cuando la gente habla de unidad piensa en los partidos políticos del gobierno y de la oposición. Ni los partidos políticos de la oposición ni el gobierno representan hoy nada. Cuando yo hablo de unidad es la unidad de los 30 millones de venezolanos, que generemos un ambiente de convivencia. Y las fuerzas vivas y todos los factores que tienen que ayudar para que el país salga adelante. En medio de un conflicto político agónico es muy difícil generar ese ambiente. Entonces, hay que generar un ambiente de tolerancia y de convivencia más allá de las diferencias. No se trata de hacer una reunión con los extremismos del gobierno eh, y con la política. Se trata de generar, inspirar a Venezuela a alcanzar objetivos comunes más allá de las diferencias políticas. Yo creo que ahí está la clave de esto. Y una de las cosas que está pasando en este momento es que, bueno, una vez que se ocurrió la operación militar de Estados Unidos, donde se llevaron a Nicolás Maduro, eh, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Estados Unidos? Se está entendiendo con la vicepresidenta, con Delcy Rodríguez. ¿Por qué se está entendiendo? Porque entiende que allá ya existe una fuerza que es capaz de garantizar el orden público, y Trump lo dijo en estos días, dijo, nosotros en Irak matamos a todo el mundo y después ese país se convirtió en un desastre y todavía hay una anarquía gigantesca. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Está reconociendo que el otro existe, que el otro tiene una fuerza. Si no nos reconocemos entre todos, va a ser muy difícil que salgamos adelante. Yo tengo diferencias profundas con la gente que está hoy gobernándonos y creo que han hecho cosas que yo condeno desde el punto de vista humano, moral, político, etcétera. Pero para mí la prioridad en este momento es lo que tenemos que hacer para que el país pueda, en estas circunstancias, aprovechar todas las oportunidades que tiene para crecer. Entonces, de manera inteligente, ¿qué tenemos que resolver? ¿Cómo podemos hacer para tener en Venezuela, repito, un proceso electoral que nos dote de un gobierno legítimo que garantice el derecho, el Estado de Derecho en Venezuela? Eso es un problema que tenemos que resolver. Nosotros no podemos tener este gobierno transitorio para siempre.
y no es que no lo tenemos que tener para siempre, es que tenemos que acortar el tiempo de este gobierno transitorio lo más posible. Nosotros tenemos que tener un proceso de legitimación del poder público nacional completo. Es Asamblea Nacional, es presidente, es todos los órganos del poder público. Nosotros tenemos que recuperar institucionalmente a Venezuela. Esa es una tarea que tenemos por delante. En medio de una guerra a muerte y una guerra civil política va a ser muy difícil. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer con inteligencia para recomponer la institucionalidad democrática del país? Sin eso no hay forma de recuperar la economía. Y después tenemos que tener un gobierno que impulse unas políticas económicas que me generen confianza en los sectores financieros internacionales y en la gente que tiene dinero para invertir en Venezuela para que se genere confianza. Esas cosas las tenemos que hacer. En medio de una batalla campal es imposible. Y yo repito, el gobierno de Donald Trump, una de las cosas que está haciendo en Venezuela es reconociendo que el otro existe y que tiene una fuerza. Bueno, es realpolitik. Las cosas en política, como en la vida, casi nunca son como uno quiere. Son como son y uno tiene que adaptarse a las circunstancias. Bueno, las cosas yo no las puedo hacer como me da la gana. Si las pudiera hacer como me da la gana, no te las voy a contar aquí como las haría, pero bueno, tengo limitaciones, tenemos todos limitaciones. Entonces, dentro de las cosas que podemos hacer, ¿qué es lo más inteligente para que alcancemos la posibilidad de superar esta crisis política, económica y social y aprovechar las oportunidades que tenemos? De eso es de lo que se trata, con inteligencia, no con, es decir, el cerebro nos lo Un pusieron espon- a los seres humanos para pensar, para razonar. Dejar la espontaneidad a un lado, ¿no? Claro. Y la emotividad, somos seres Correcto. emocionales y está muy bien que sintamos emociones, es muy natural en el ser humano, pero a la hora de tomar decisiones que nos afectan a nosotros, a nuestra familia, al país, al bienestar de todos los venezolanos, es mucho más el cerebro el que tenemos que usar que la emoción. Y una cosa muy importante es que lo que nos mueve a crecer, a construir, a liderar, a ser mejores, es el amor, es la bondad, es la compasión, son los sentimientos positivos. El odio, la venganza, la rabia, todos esos son sentimientos destructivos, destructivos no solamente frente al que tenemos odio, sino frente a nosotros mismos. Entonces, no es a partir del odio y de la rabia como nosotros vamos a sacar este país adelante, es a partir del amor y de la voluntad que tenemos de superar las dificultades en beneficio de la gente que más sufre. En Venezuela hoy hay miles de familias que cuestan a sus niños sin comer. Si no puede haber nada más importante hoy, no puede haber facturas más importantes que el deseo de que podamos lograr que en Venezuela hay una economía que sea capaz de sacar de la pobreza al 80% de la población que hoy tiene un ingreso que lo coloca por debajo de la línea de pobreza. Entonces, yo soy de los que defiendo con ocasión y sin ella que cualquier sacrificio que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer en procura de crear las condiciones para que el país pueda salir adelante. Yo veo al país hacia adelante, yo no veo por el espejo retrovisor. Si nos quedamos viendo por el espejo retrovisor, vamos a estrellarnos con el primer obstáculo que encontremos en el camino. Yo invito a la gente a ver hacia adelante, a construir el país que queremos y tenemos una enorme oportunidad para hacer. Bueno, y siendo Venezuela un país con todas las condiciones y capacidades para darle y ofrecerle al venezolano todas las Absolutamente. posibilidades, Mira, todas las Roberto, posibilidades adecuadas. da dolor, es criminal que los venezolanos estén pasando por tantas necesidades, cuando no hay ningún sentido, no tiene ningún sentido que sigamos sometiendo a la gente a este sufrimiento cuando Venezuela tiene todo para sacar a todas las familias de la pobreza, todas, Roberto. Nosotros en 10 años podemos reducir la pobreza a nada, porque es que tenemos todo para crecer y para generar oportunidades. No tiene sentido seguir en este conflicto político en el que estamos. Completamente de acuerdo. Ya para cerrar, Pedro Pablo, el mundo entero está convulsionado. Vemos guerras, conflictos, bueno, la complejidad se expande en cada rincón y en cada espacio del mundo entero. Hay una palabra que utilizaste que retumba un poco en ese espacio mental de precaución, confianza, confianza. Es una palabra que tiene mucho significado. Diferentes organizaciones a nivel internacional, como la ONU, la CAF y muchas organizaciones internacionales han utilizado esta palabra para definir lo que significa una sociedad y unas instituciones fuertes, sólidas. En este caso,
qué le puede transmitir al venezolano en este momento para generar esa confianza necesaria y decir, yo deseo este camino, yo quiero este camino? Y también hablando desde el amor hacia Venezuela, a decir, represento como tener amor hacia nuestra madre, hacia nuestro padre, hacia nuestros hermanos, nuestra familia o hacia nuestra esposa. ¿Cuál es ese amor hacia Venezuela que representa Pedro Pablo, que genere Mira, confianza? sí, yo te diría, Roberto, que eh, todos tenemos que hacer un análisis introspectivo, ¿no? Es decir, hablarnos con nosotros mismos, tener momentos de reflexión. ¿Qué es lo que nos hace crecer al ser humano? Lo que nos hace crecer son los sentimientos positivos, es decir, el deseo del trabajo, la disciplina, el esfuerzo personal, el amor a la familia, el amor a nuestros semejantes. Hemos perdido hasta la capacidad de vernos en el otro. Y Venezuela necesita hoy nuestra mejor versión. Es decir, nosotros podemos ser gente muy buena y podemos ser no tan buenos. Nosotros podemos dar nuestro máximo esfuerzo, podemos dar menos esfuerzo. Nosotros podemos dejarnos llevar por la rabia, por el odio, por los sentimientos negativos, o podemos sustituir esos sentimientos por otros. Es decir, yo mucho más que odio por la gente que ha producido todo este daño a Venezuela, siento un amor profundo por una madre que no le puede dar de comer a sus hijos. Esa es mi preocupación fundamental. Si cada uno de nosotros abraza los sentimientos positivos que son naturales en los venezolanos, eso es lo que forma parte de nuestra esencia. Nosotros nunca hemos sido gente que odia, gente que pelea. Nosotros toda la vida nos hemos caracterizado por ser gente más bien cordial, amable. En Venezuela, el trato de la gente es el trato más maravilloso que yo he encontrado en el mundo entero. Sí, los venezolanos somos una maravilla. Cuando nos llenamos de odio, de rabia, de resentimiento, cuando, bueno, ponemos nuestra peor versión. Venezuela necesita la mejor versión de cada uno de nosotros hoy. Tenemos una oportunidad de oro, Roberto. Yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que teníamos nosotros. Podemos construir un país completamente distinto en los próximos 10 años. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a procurar crear las condiciones para que podamos tener un proceso de elecciones donde se legitime un gobierno a través de la voluntad popular, del voto de los venezolanos, y vamos a tratar de construir a partir de ahí todos con nuestro mayor esfuerzo ese país con el que todos soñamos y lo podemos alcanzar. Tenemos una oportunidad, una vez más tenemos una oportunidad única. Por el amor de Dios, no volvamos a tirar esa oportunidad para la basura. Pero Pablo, te agradezco enormemente que hayas compartido este espacio conmigo. Ha sido un espacio de verdad de entender muchas cosas, de aclarar muchas cosas. Y bueno, siempre bienvenido a tu canal. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, la invitación. Yo creo que estás haciendo un esfuerzo importantísimo y muy meritorio por utilizar las redes sociales y estos instrumentos para comunicar, para dar contenido, para hacer reflexiones importantes. He visto varios de tus programas. Recomiendo mucho este canal porque de verdad que estos esfuerzos por convertir a las redes sociales y a estos instrumentos en espacios para el debate de altura y para la construcción, me parece que bueno, tiene todo el mérito del mundo y te agradezco muchísimo la invitación. He disfrutado muchísimo conversar contigo. Gracias a ti.